En el objeto de calcular tenemos un método variar ingreso. Entonces tenemos que utilizar los métodos promedio y observación. Bueno, aquí tenemos el método variar ingreso, en la cual nos permitir el ingreso del código del curso, el nombre del curso y las notas. Si los datos ya han sido ingresados, entonces vamos a calcular el promedio y la observación. Entonces, los objetos en la cual se ingresan las notas es el objeto T-N1 y T-N2. Aquí vamos a crear una variable de tipo double xn1 es igual a la clase double punto parse double. Al final, punto y coma. Y aquí en el paréntesis, dentro del paréntesis, vamos a digitar el objeto T-N1. Punto getText punto toString. Capturamos el valor del objeto T-N1, pero este objeto, su valor es tipo string. Con la clase double y el método parseDouble, automáticamente se convierte en un valor decimal y se almacena hacia la variable xn1. Lo mismo será para el objeto T-N2, que es la segunda nota. Double xn2 es igual, se declara una variable xn2 de tipo double. Aquí sería, también se convierte a un valor decimal con la clase double y el método parseDouble. El objeto de n2, T-N2, punto getText punto toString. Entonces, obtenemos el texto en modo string. Ojo, get es obtener el texto en modo string del objeto T-N2. Con esto estamos convirtiendo el valor del texto a un valor decimal, a un valor de tipo double. Y ese valor se almacena hacia esta variable, tanto como el objeto T-N1 y el objeto T-N2 se almacenan hacia las variables xn1 y xn2. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, aquí con esta expresión capturamos el valor del objeto T-N1, pero ese valor está en modo texto. Entonces, obtener el texto del objeto T-N1 a string, es decir, está en modo texto. Y con la clase double y el método parseDouble, que lo que hace, convierte ese valor a un valor numérico. Entonces, ahí ya está en modo numérico o en modo número. Bien, luego ese valor se almacena hacia la variable xn1. Lo mismo va a ser con el objeto T-N2. Digamos que se ingresó un valor 15, pero eso está en modo texto. Entonces, este objeto el valor de este objeto se convierte
a un valor numérico con la clase double y el método parse double. Entonces aquí sería 15. Y el valor de xn2 es 15. Entonces automáticamente ya tenemos los valores de las notas hacia las variables xn1 y xn2, donde se va a imprimir el promedio en el objeto t-promedio. Entonces aquí t-promedio punto setText string punto value of. Bien, pero aquí tenemos que hacer una instancia de la clase operación. Entonces, clase operación para utilizar a los métodos de promedio y observación. Clase operación obj operación es igual a new clase operación. Bien, creo un objeto obj operación de tipo clase operación. Bien, esta clase ya ha sido importado. Nos ubicamos arriba y aquí vemos que esa clase ya se importó. Muy bien, entonces aquí esta clase ya ha sido importada, se encuentra en el paquete TKG Operaciones y en el paquete principal Proyecto Notas. Ahora sí, vamos a utilizar por medio de este objeto obj operación de tipo clase operación a los métodos. Por aquí digitamos obj operación punto y ahí están los métodos promedio y observación. En este caso seleccionamos promedio. Bien, promedio, el método promedio nos pide dos valores. El primero para el parámetro vn1 y el segundo para el parámetro vn2. Entonces el primer valor sería xn1 para el parámetro vn1, coma, y el segundo valor para el parámetro vn2 sería xn2. Y con eso se está, o se imprime, mejor dicho, se imprime el promedio. ¿Sí? Estamos imprimiendo el promedio hacia el objeto t-promedio. Bien, ahora faltaría calcular la observación. Para ello tenemos que capturar el valor del objeto t-promedio. Double x promedio es igual a double punto parse double. ¿De quién? De t-promedio. Punto getText punto toString. Ya tenemos el valor del objeto t-promedio. Se convierte a un valor de tipo decimal y se almacena hacia la variable x promedio. Bien, vamos a utilizar ese valor x promedio y lo vamos a enviar al otro método. ¿Dónde se imprime observación? Aquí en este objeto t-observación. T-observación punto setText obj operación punto observación, el método observación. Y bueno, nos pide un valor para el parámetro v promedio, x promedio. Bien, vamos a ejecutar entonces el emulador o la aplicación en el emulador. Entonces, calcular
y nos ha ingresado un código del curso, se envía ese mensaje, curso-001, calcular, ingrese un curso, ujú, Python, calcular, ingrese una nota, 18, calcular, ingrese otra nota, 16, calcular 17.0 y la observación es buena. Entonces, dependiendo del rango, ¿no? Del rango. Entonces, 17 está en este rango, de 15 y menor que 18. Si modificamos, a, a ver, aquí modificamos 13 y aquí 15, calcular 14.0. Y aquí modificamos 2 y 15, lo dejamos tal como está, 8.5, y aquí se tiene que redondear. ¿Sí? Entonces ahí se tiene que redondear. 8.5 sería 9. Para redondear aquí el promedio, utilizamos la clase mash punto y el método round. Entonces aquí lo va a redondear al número entero más cercano. Por ejemplo, si el promedio es 18.5, entonces lo redondea al número entero más cercano, que es 19. Sí, bueno, aquí sea 18.4 el promedio, entonces ahí no se puede redondear porque no es igual a 5 o superior a 5, es menor que 5. Entonces, el número entero sería 18.0, ¿no? Punto cero y aquí 19.0. Entonces, esa es la manera. Por ejemplo, aquí 13.7 o 3.9 sería, 3.9. 3.9 lo redondea a 4, a 4.0. 5.2 lo va a redondear, no se puede. ¿Por qué? Porque es menor que 5, el decimal, entonces quedaría en 5.0. Entonces, ese es el método RAW de la clase MASH, la clase matemática en Java. Bien, vamos a grabar y lo ejecutamos. Ahora sí, bueno, ya está el promedio, ya se va a redondear. Código de curso, ingresamos un curso, SQL Server, una nota, y bueno, aquí calcular 12.0 regular. Entonces vemos que 12.0 se encuentra en este rango y la observación es regular. Vamos a cambiar entonces las notas 2 y 4. Calcular 3.0, repitente, exacto, está en este rango. Entonces la observación es repitente. Si es 5 y aquí es 8, seleccionamos calcular, es 7.0 a cargo. Entonces se encuentra en este rango. Por lo tanto, la observación es a cargo. Si digitamos 2, 13, 13 y 12, las notas, calcular 13.0 regular. Entonces, está
en este rango el promedio, por lo tanto, la observación es regular. 16 y 15, calcular sería 16. Observación es bueno. 16 está en este rango. Mayor que 15 y menor que 18. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Aquí debe ser mayor o igual a 15. Por favor, lo corrigen. Mayor o igual a 15. Porque aquí en el rango anterior, el promedio es menor que 15. Por lo tanto, aquí es V promedio es mayor o igual a 15. Entonces aquí lo corrigen, agregan el signo igual para que considere al 15. Bien, vamos a revisar. Cero, está bien. Solamente le agregan esto nada más, el signo igual, para que el 15 sea considerado. Bien, ahora modificamos y botón calcular 20, excelente. ¿Sí? Entonces, entonces si está en 20, el rango es mayor o igual a 18 y menor o igual a 20, por lo tanto, la observación es excelente.